Bueno, muchas bendiciones, de verdad que es una alegría poder estar con ustedes en esta hora, enlazando lazos de amistad fraternales desde lo que es Costa Rica, de lo que es Honduras, de lo que es México, lo que es Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, en fin, gente que sabemos que se estará enlazando en esta transmisión y bueno, darle un cordial saludo y abrazo a la distancia a mi hermano Conrado, supervisor allá para las iglesias de Dios de la Profecía, a toda su familia, a Henry, que también ha sido uno de los gestores de que podamos estar con ustedes en esta hora. Y bueno, hoy venimos a compartir con ustedes, y como bien lo decía la hermana Ruth, un tema que tiene que ver con la familia, y es que la familia ha sido, es y será el sustento de la sociedad, es el pilar de la sociedad. Y bueno, para ninguno de nosotros es un secreto que la familia como tal ha venido teniendo una serie de transformaciones, una serie de complicaciones, de implicaciones, que hoy nos llevan a atender con prontitud el tema de puentes de la familia. Y es por eso que, bueno, les repito, nosotros debemos de aprender sobre esto. Y decimos que sí, que la familia es el fundamento de toda sociedad. ¿Dónde lo establecemos? Bueno, lo establecemos desde la referencia allá en el libro del Génesis, cuando Dios establece la primera institución, que es la familia en el primer matrimonio. Y posterior a eso, pues vienen los hijos y se va fortaleciendo todo lo que es la familia, que viene a tener una relevancia importantísima en lo que es la sociedad. Pero bueno, la familia como tal necesita de recordar la última profecía. Es interesante que la última profecía que encontramos en el Antiguo Testamento tiene que ver con familia, porque el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y en el capítulo 4, versículo 6, Malaquías dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los hijos con sus padres. Vea usted qué interesante esta profecía. Está planteándonos una situación que quizás la estamos viviendo, donde ha habido, y de eso es lo que vamos a estar hablando en este tiempo, una separación. Pero el profeta anuncia con miles de años de anticipación y dice que Dios hará que los padres se reconcilien con los hijos. Hay alguna versión que dice que Dios hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia el de los padres. Y es precisamente acá donde esa palabra profética cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar algo de la brecha generacional. Algo se refería la hermana Ruth al respecto, pero tenemos que entender de que brecha generacional. Hablar de las brechas generacionales tendríamos que irnos ahí por ahí de los años 60, que es cuando se empieza a enumerar y a clasificar lo que se ha llamado principalmente, o se ha dividido más bien en 6 grupos o 5 grupos, lo que se conoce como los baby boomers, que es una clasificación que se le da a una generación que nació en esos años. Está la generación X, está la generación Z, está la generación, los millennials, está la generación alfa. O sea, son 5 grupos los que hoy desde la parte del estudio del comportamiento humano se logran clasificar. Cuando hablamos de una brecha generacional, tenemos que entender que la brecha generacional es precisamente una diferencia que se da de opiniones de una generación a otra. ¿En cuanto a qué? A creencias y valores. Dice por acá que el uso actual, la brecha generacional, se refiere sí a una brecha percibida entre los jóvenes, los padres o los abuelos, o sea, y metemos allá a los niños, o sea, que son de estos tiempos donde nosotros nos damos cuenta que sí, las cosas han cambiado. Los que somos, por ejemplo, si que en otra ocasión podemos dar y hablar una conferencia sobre lo que son los grupos generacionales, pero, por ejemplo, por mi edad y mi año de nacimiento, yo soy de la generación X, que es la generación nacida después de los años 60 y hasta como por ahí de los 70. Es una generación que fuimos creados de una manera, y los que son los baby boomers, que son antes de los 60, también fuimos modelados, por decirlo de alguna manera, de una forma muy diferente a como es la generación actual, que podemos decir, bueno, los millennials, que son los muchachos que hoy andan comprendidos entre los 23 a los
los 30 años, pero también está la generación alfa, que es la generación nacida en los años 2000 y unos años para acá, hasta la fecha, donde los modelos de ellos, donde las escalas de valores, donde los principios que ellos tienen son muy diferentes a nosotros. Y precisamente ahí es donde hay choques. Y para ello es este tema que estamos planteando en esta tarde, un tema que nos permita precisamente construir puentes, que nos permitan acercarnos como familia, que no nos distancie, porque la brecha es eso, es el distanciamiento que se ha dado, donde hoy encontramos padres y madres de familia que dicen es que yo no me soporto a mis hijos, los hijos que están hastiados de estar en la casa, hijos que colocan a sus padres como piezas de museo porque los ven muy anticuados, padres que ven que el comportamiento de los jóvenes en estos tiempos es diferente. Por ejemplo, en la generación de los baby boomers y la generación X, era muy importante casarse, era muy importante tener hijos, y entre más hijos se tuviera, mucho mejor. Hoy vemos una generación como los millennials, por ejemplo, que su prioridad no es el matrimonio, no es casarse y no es tener hijos. De ahí los datos que nos dan estadísticos a nivel mundial, donde nos dicen que nuestras poblaciones latinoamericanas están envejeciendo porque las familias ahora son pequeñas. En los años 70, 80, antes de los 60, las familias eran numerosas. Quizás usted viene de una familia de más de 7 miembros, 10, 14, hasta 20 miembros de una sola pareja, de una sola familia. Y hoy es diferente. Hoy los matrimonios que se están realizando van teniendo hijos, pero si acaso uno y cuando mucho dos. Lo que antes era muy poco, ahora dicen 2 ya son multitud. Entonces esos son cambios que precisamente se ven en esas brechas, que hablar no solo, por ejemplo, de la brecha tecnológica, como también se ve marcada, como en una situación como la que estamos viviendo de esta pandemia, la tecnología ha venido a ocupar un lugar preponderante en el ir y venir de la sociedad, pero hay un sector de la población que se ha quedado, que por ejemplo no sabe cómo conectarse, no sabe cómo manejar una reunión en una sala cerrada. Hoy, por ejemplo, estamos, una de las más populares como red social, lo que es el Facebook, pero hay personas que no tienen Facebook, que se han resistido al Facebook, que no saben cómo usar una computadora, que no saben cómo usar un dispositivo móvil inteligente, o sea, un celular. Y ahí está, eso va generando también una brecha generacional, pero más allá de lo tecnológico, es en la parte relacional, cómo nos vemos que estamos en una situación indiferente, se ha separado, sí, se ha distanciado la familia, y es por eso que nosotros necesitamos precisamente restaurar los puentes, y esos puentes se restauran ¿con qué? Con esfuerzo, esos puentes se restauran con deseo. Eso es como cuando, por ejemplo, y tuve la oportunidad de estar allá precisamente en Honduras, cuando hace muchos años, estamos hablando de que será unos casi 20 años, cuidado si no más, cuando el huracán Mitch, recuerdan, pasó por Centroamérica. Yo pude estar tal vez uno o 2 meses antes en Honduras, en Tegucigalpa, en un evento antes de que pasara Mitch. Cuando Mitch pasó y luego me tocó, ver las noticias, que fue lo primero. Yo decía, es increíble el desastre que hizo en Honduras y en el resto de los países de Centroamérica. Luego pude volver al tiempo a Honduras y ya pude ver el deterioro que había provocado. Bueno, como quizás usted alcanza a ver ahí en la proyección de la pantalla, como carreteras que se cayeron, puentes que se cayeron, que requieren de todo un trabajo de planeamiento, que requieren de toda la maquinaria, que requiere de horas de inversión, de tiempo y recurso económico para volver a poner en contacto a una comunidad con la otra. Bueno, eso es lo que esta pequeña conferencia busca hacer, que podamos nosotros unir a esa parte de la familia que se llaman padres con la otra parte que se llaman hijos, y cómo juntos podemos construir un puente que nos permita comunicarnos, que nos permita tener esa fluidez. Y bueno, entrémosle en materia a esto. El primer puente al que yo me quiero referir en esta tarde es al puente de la comunicación. Podemos decir que la comunicación tiene muchos elementos para abordar,
Pero lo importante que puedo decir acá, lo rescato, perdón, de una información que leo de un estudio que hace una universidad aquí en Costa Rica, que tiene una dependencia especializada en análisis de comportamiento humano, y ellos hacen un estudio de la familia y dice, en el caso de Costa Rica, y creo que aplica al resto de Centroamérica porque es de comunicación, dice, la familia costarricense, podríamos decir la familia hondureña, la familia nicaragüense, la familia panameña, la familia mexicana, guatemalteca, norteamericana, habla mucho pero comunica poco, porque hablar no es comunicarse. O sea, no es de que yo hablo y yo digo y estamos comunicándonos, no, estamos hablando, pero realmente hay una comunicación en nuestra relación. Es ahí donde, por ejemplo, yo apunto que se requiere, número uno, para que haya una comunicación fluida, tenemos que aprender a qué, a escuchar. Muy sabiamente dice el apóstol Santiago en su carta, que dice, todo hombre, toda mujer, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarse. Pero dice, todos sean prontos para escuchar. Tenemos que aprender a escuchar, a poner atención no solamente al tono de las palabras, que dice mucho, también a lo que no se dice con palabras, pero se expresa con el cuerpo, lo que se conoce como lenguaje corporal, los gestos que hago, todo eso comunica. Es aprender a tener ese tiempo de escuchar y no interrumpir una conversación. Es que mire, hay personas que no tienen la capacidad de escuchar a otro. Y en el caso de la familia, viene la hija y quiere contarle algo a la mamá y la mamá la interrumpe y viene el regaño. O viceversa, se dan las relaciones de pareja, donde uno de los dos está hablando y la otra ya está argumentando por dentro y su pareja no ha terminado de hablar cuando entra abruptamente y la interrumpe y entonces ahí se termina ¿qué? Se termina la comunicación. No aprendemos a escuchar, nos sentimos acusados cuando nos están diciendo algunas cosas que son verdad. Y entonces nosotros como mecanismo de defensa estamos buscando los argumentos para defendernos y decir, sí, pero usted me dice a mí, pero usted también hace esto y esto y esto. Al final no logramos conciliar nada, al final no nos logramos comunicar, porque una de las claves de la comunicación es que nos podamos entender, que podamos llegar a acuerdos en común. No es que terminemos pensando igual, sino que podamos aprender a pensar juntos. Y eso tiene que ver con la familia. Y en esto, ¿cómo se ha deteriorado la relación de los padres y los hijos? Donde, como le digo, por esas brechas generacionales, a veces también por cuestiones de cronología, la edad de los hijos, aquellos que tienen hijos, por ejemplo, adolescentes, se han dado cuenta que esa etapa de la edad del adolescente es de aislamiento, es de meterse en su propia burbuja, donde empieza a socializar con gente muy parecida a él, los grupos etarios o sus pares, como le llaman, y empieza a hacer a un lado a la familia. Ya no es el niño que salía de paseo con los papás, ahora él se queda en la casa o él también tiene ya otros compromisos y entonces empieza a ver de alguna manera ese distanciamiento y entonces ya no nos hablamos, ya no nos sentamos y cuando nos sentamos es para terminar peleando. O sea, ¿cuántas familias? Dígame usted, ¿cuántas familias alrededor de una mesa ingiriendo alimentos no han terminado de comer esos alimentos porque terminan peleados, porque terminan enojados, porque terminan regañados, porque terminan gritándose? Porque les repito, no sabemos escuchar. Entonces, el primer puente que yo tengo que empezar a construir es este puente de la comunicación que me invita a esto, a aprender a escuchar, pero también implica tener empatía. Y la empatía significa ponerse en los zapatos del otro. Es que yo no puedo considerar que mis papás están anticuados. Yo no puedo entrar en una discusión de decir es que los tiempos de antes eran mejor, muy típico de personas ya de cierta edad, donde refieren a que el pasado de ellos, o no en el pasado de ellos fue mejor, pero está la batalla de que los de hoy dicen, no, es que yo no cambio este tiempo. Lo que yo tengo que tener es esa empatía de ponerme en esos zapatos de ese papá, de esa mamá, que con mucho esfuerzo se sacrifican en múltiples ocasiones para, por ejemplo, llevar el sustento al hogar, para que no falte la posibilidad de estudiar,
para hacer muchos esfuerzos y sacrificios para que a los hijos les vaya bien. Y a veces sentimos falta de gratitud en los hijos, esa falta de consideración, donde no se valoran los esfuerzos y entonces, por ejemplo, no se cuida la parte económica en el hogar, sino que se despilfarra el gasto energético, la comida a veces no se termina, se sirven la comida y dejan la mitad para que la boten. Eso tiene que ver con desconsideración, eso es que yo no me pongo en los zapatos del otro, pero también está la otra parte del adulto que tiene que ponerse los zapatos del joven y hacer una lectura de la generación, de lo que se está viviendo, de cómo lo está viviendo. Es que es más fácil etiquetarlo con la etiqueta de que es un rebelde, no, es que es un malcriado, es que es un irrespetuoso. Y los podemos llenar de etiquetas, que es lo más fácil, es de señalarlos. Es que esta es la oveja negra de la familia. ¿Por qué la oveja negra de la familia? ¿Por qué es que es rebelde? ¿Por qué es que es malcriado? Porque piensa diferente. ¿Por qué es que tenemos esas fricciones? Es que yo no logro entenderlo. Es que invisibilizo sus sentimientos. Es que lo que a él le pasa no lo considero valioso porque es muy joven. Él no ha vivido la vida. Entonces minimizo cualquier expresión emotiva, cualquier sentimiento. Eso no es nada comparado, dice el adulto, con lo que yo he vivido o lo que yo estoy pasando. Entonces, qué importante es que para acercarme a la otra persona, las dos partes nos pongamos los zapatos del otro. En este caso, los hijos ponerse los zapatos de los papás y los papás los zapatos de los hijos. Como hay algunas películas ahí que hemos visto a través de la televisión, donde hay como un cambio de personalidad, que hubo un trueno, un rayo, y pegó y golpeó el impacto a dos miembros y les cambió. ¿Qué? Es eso lo que le estoy diciendo. Es como que yo pensara y me pusiera cómo sería yo como papá, cómo yo puedo enfrentar las situaciones, o yo como hijo me voy así, como papá me voy a poner los zapatos de mi hijo para entender la presión de lo que está viviendo, de la sociedad que está viviendo, una sociedad en estos tiempos acelerada, donde hay presión por muchas cosas, donde la validez del individuo está lamentablemente a partir de lo que tiene y de lo que hace, donde lo que es no es importante, y esa presión la están teniendo sus hijos cuando salen al estudio, cuando están en sus grupos de amigos, son presionados. Entonces, qué importante es poder tener eso, porque para que haya también una comunicación fluida, tiene que haber la intención de invertir tiempo. Sí, es que la unidad no se logra en un solo esfuerzo. Yo requiero de tiempo, yo requiero del espacio, yo requiero de esa intencionalidad. Déjeme usar esa palabra. Es que esto debe ser intencional. Yo no debo esperar a que me busquen. ¿Yo voy a qué? Yo voy a buscar. Bien dice por allá la Biblia que el que quiere ser amigo debe mostrarse. ¿Cómo? Debe mostrarse amigo. Y es entonces acá donde la palabra intencionalidad calza. Para que haya comunicación, sea intencional. Sea usted el que provoque sentarse a conversar con sus hijos. Sea usted el que provoque una conversación con sus papás. No mantengamos esa brecha, no mantengamos esa distancia. Claro está que tenemos que aprender a ser asertivos. Cuando hablamos de comunicación, la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser asertiva. Siempre que hablo de este tema, me uso un ejemplo muy común, muy práctico en relaciones de familia, donde, por ejemplo, ya hasta en los tiempos donde los baby boomers, o sea, cuando hablo de los baby boomers, estoy hablando de gente que hoy son abuelos, de gente que hoy está arriba de los 65 años. Es la gente que le estoy hablando, los que están arriba de los 60, esos son usted calza en el grupo de los baby boomers. Los que andamos entre los 50 y los 40 somos la generación X. Esas dos generaciones fuimos formados en un modelo que algunos lo llamarían respeto, y yo respeto y difiero a veces en ese concepto, porque a veces cuando uno analiza, uno dice, ¿sería respeto o era intimidación? Es que en la época de uno no podía hablar, no podía decir y por qué
uno no podía negarse a una orden que le dieran o cuestionar la orden, porque inmediatamente lo que venía era la agresión física, el golpe o el grito en la parte de la intimidación. Cuando nosotros nos criábamos, bueno, no había todos los atractivos, por decirlo de alguna manera, que hay hoy, todos los distractores que hay hoy, con costos había electricidad en nuestras comunidades, con costos había un televisor, y usted ve que ahora pues hemos evolucionado, la sociedad ha progresado, entonces los tiempos son diferentes. Entonces tal vez cuando usted y yo nos criábamos, por ejemplo, la hora de llegar a la casa muy tarde era a las 8 de la noche, muy tarde. Muy tarde, se decía, nada tiene que andar haciendo una muchacha, nada tiene que andar haciendo un muchacho, un joven, una joven después de las 8, después de las 7 de la noche en la casa. Pues resulta ser que la generación moderna, su hora de salida de la casa a sus actividades sociales son después de las 9 y 10 de la noche, entendiéndose que su hora de llegada a la casa es en horas de la madrugada, 2, 3, 4 de la madrugada, casi amaneciendo. Entonces una mamá le dice a su hijo que le pide permiso y le dice, sí, está bien, vaya, pero no venga tarde. Eso es lo que le dice. Y el muchacho se va, y él se va a su actividad. Resulta ser que van pasando las horas, las 9, las 10, las 11, las 12 de la noche, de la medianoche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Este joven no ha llegado, la mamá está en una crisis emocional llena de una serie de temores porque le habrá pasado algo, ha agotado todos los medios de información, llamó a la Cruz Roja, a los hospitales, vio noticieros, intentó llamar a los amigos de su hijo, lo llamaba, pero el celular le salía la contestadora, y entonces esa mujer está en un estado de nervios que está a punto de darle un colapso. Y tipo 3, 4 de la mañana el hijo va llegando y se despide de sus amigos, y cuando abre la puerta la mamá lo recibe con unos regaños, le grita y le dice, le da una serie, se lo sentencia casi a cadena perpetua en la casa, y el muchacho está sorprendido, ¿pero por qué? Y ella le dice, es que yo a usted le dije que no viniera tarde. Y él le dice, pero mi mamá, pero mamá, yo no estoy viniendo tarde. ¿Cómo que no? No, se acaba de terminar la fiesta. ¿Qué faltó ahí? Asertividad, porque no podemos dejar nosotros a la especulación, no podemos dejar a la imaginación, no podemos dar por sentado que la otra persona está entendiendo con claridad lo que yo le estoy diciendo. En el ejemplo que le pongo, hubiera sido muy fácil para decirle, sí, está bien, vaya, pero a tal hora usted tiene que estar en la casa. Ya le puso no solamente un límite, sino que fue asertivo en la comunicación, porque si no, en la comunicación se da mucho en la familia, se da mucho la especulación, se da mucho de que a la hora de que yo digo las cosas, la persona que recibe el mensaje que le estoy dando lo interpreta de una manera diferente. Y entonces hay que aprender a ¿qué? A ser asertivos y a preguntar. Y si yo, por ejemplo, recibo de alguien de mi familia, vamos a decir, mi esposa me dice algo y tal vez yo estoy procesándolo y el mensaje que yo recibí me está incomodando, lo veo desde un abordaje negativo, lo que debo hacer es preguntar, no, dígame una cosa, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Para que ella me explique y me diga, no, bueno, es que yo estaba entendiendo otra cosa. Mire, ¿cuántos conflictos no se han dado a nivel de una familia, de relación de pareja, relaciones de padres e hijos, relaciones entre hermanos, precisamente porque no fuimos asertivos y entramos en la especulación? Que hacemos y asumimos y tomamos criterios a veces sin la mayor información, sin nada de información, y entonces especulamos sobre la situación. Lo que hay que aprender a hacer es preguntar, simple y sencillamente, es aclarar, es ser asertivos. El otro tiene que ver con este puente que está relacionado a la comunicación, que es el puente del respeto, que tiene que ir, primero que nada, eliminar como regla cualquier tipo de violencia en la vida de familia. Tenemos que venir a eliminar la violencia física, esa no debe prevalecer, la violencia psicológica, la violencia por intimidación, la violencia por privación, donde a veces es aquella tendencia, le repito, de un modelo de crianza equivocado,
que era el autoritarismo. Cuando yo les decía hace un rato que yo difiero, es que era la gente, el tiempo de antes, los hijos respetaban más a los padres. Algunos sí, otros lo que le tenían era miedo, porque no tenía un papá, tenía un general, un militar en la casa, un hombre que por lo mínimo era capaz de romperle la cara de un golpe, de agarrar lo que tuviera en la mano y darle por la espalda o por sus glúteos o por sus piernas, dejarle marcas. ¿Cuántos adultos tendrán en este momento cicatrices que les recuerdan una experiencia de una golpiza que tuvo de niño? Entonces yo tengo que aprender a respetar. Es que el respeto tiene que ver con eso, tiene que ver precisamente con que decido eliminar cualquier tipo de violencia. Y no solamente eso, sino que también el respeto viene acompañado de tolerancia. La tolerancia es sumamente importante. La tolerancia tiene que ver con el elemento de que yo entiendo, yo acepto que pensamos diferente, que creemos diferente, que tenemos gustos diferentes, porque eso es tolerar. La tolerancia no es que tienen que pensar como yo, no, es que yo tolero, yo acepto con respeto la personalidad, respeto los gustos. Si mi hijo no quiere apoyar el equipo de fútbol, nosotros que somos tan futboleros aquí en Centroamérica, debo respetar eso, no me da mi pie para yo ser violento con mis palabras y ofenderlo. Podemos sentarnos a ver un partido de fútbol juntos, sin entrar en una discusión y terminar peleando. Es que yo tolero que tenga un pensamiento diferente en cuanto al análisis de la política y de diferentes temas que se ponen sobre la mesa y que están marcados por la generación. Como usted escuchó al principio, las brechas generacionales están porque son pensamientos a través de valores que se tienen, de creencias, de acuerdo a la época, de acuerdo a cómo yo viví ese momento. Entonces, ahí tiene que haber respeto para buscar y construir ese puente que nos permita acercarnos, que nos permita conversar, que nos permita compartir sin terminar peleados, sin terminar ofendiendo a nadie, sin terminar hiriendo a nadie, porque yo necesito que haya respeto en nuestras vidas. El puente del amor. El puente del amor es un puente sumamente importantísimo, porque lo hemos dejado. Ahí tendríamos que dar y encontramos una cátedra en 1 Corintios 13, cuando el apóstol Pablo plantea el amor desde dos ópticas. Primero, desnuda totalmente lo que a veces se cree que es amor, y empieza 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, apuntando de que si yo tengo experiencias espirituales, pero no tengo amor, eso de nada sirve. Si yo tengo participación en la iglesia y predico y enseño y hago un montón de cosas en el trabajo propio de la obra de Dios, pero no tengo amor, vengo a ser como un tambor que lo único que hace es hacer ruido cuando se golpea. Desdibuja el amor cuando dice que si yo le doy de comer a los necesitados, o sea, si yo hago obra social, filantrópica, pero no tengo amor, prácticamente no soy nada. Y ahí sigue enumerando cuando llega al punto que descifra qué es realmente el amor. Y el amor lo plantea desde aceptación, el amor lo plantea desde falta de egoísmo, el amor lo plantea desde ayudar al que está a mi lado, el amor lo plantea desde un manejo del enojo. Dice que el amor no se irrita, no se enoja por cualquier cosa. Entonces necesitamos manifestar que nos amamos. Hemos perdido ese elemento de expresivo del amor, que puede ser a través del contacto físico, puede ser a través de palabras, pero en el contacto físico, lo que algunos llaman el apapache, el abrazo, el contacto, el beso, el tomarse de la mano, el sentarse a un hijo en los regazos, el poderle saludar de beso, porque hasta eso, a veces nuestras concepciones, de acuerdo a nuestra generación, y va otra vez de nuevo, las generaciones más viejitas, las generaciones que son los baby boomers, los abuelos, nosotros, los del medio siglo de vida, somos creados en una generación muy machista,
y entonces que un papá le exprese cariño a un hijo y le salude de beso y lo abrace en privado o en público, no, eso no es permitido porque eso no es de hombres. Eso nos ha distanciado. Necesitamos construir ese puente de amor. El amor, palabra bíblica, dice que el amor cubre multitud de errores. Entonces, qué importante es venir y construir este puente de amor en la familia, poder ser más expresivos, poder acercarnos más. Yo sé que en estos momentos, por todo lo que estamos viviendo, los mensajes son más bien distanciamiento físico, distanciamiento social, pero en nuestra burbuja familiar, como también se le llama, estamos hablando, los que vivimos bajo el mismo techo, es esa expresión, esa manifestación, ese acercamiento entre los padres y los hijos, ese aprender a usar palabras que de verdad sean afectivas, palabras que están acompañadas con la simpleza de un te amo, te quiero, eres especial, te necesito, mi amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean usted, hay personas que han hecho la prueba y usted puede hacer la prueba. Es más, le voy a decir algo, para los millennials y la generación alfa y todavía la generación Y, no es tan difícil expresar el amor. No es tan difícil decir palabras afectivas. Los que más nos resistimos a esto somos las otras generaciones. Las generaciones de los 50, 60 y 70 son las que más resistencia tenemos. Cuando alguien le ha dicho que no ha tenido la costumbre de decirle a su mamá, a su papá, te amo, te quiero, la persona que recibe el mensaje se siente incómodo. Si le llega a abrazar y a darle un beso, o el hijo que llega a saludar a su papá después de que escuchó una conferencia como esta, de la importancia del puente del amor, y decide ir a su casa y abrazar a su papá. Estoy hablando de un hombre, de un joven que llega y saluda a su papá, lo abraza, le da un beso en la mejilla. Ese papá se va. No se asuste si lo repele, lo hace a un lado, se va a sorprender. Si le dice, papá, te amo, no va a saber cómo responder porque no está acostumbrado. Bueno, acostumbrémonos. Hagamos de eso una práctica, hagamos de eso lo cotidiano. Eliminemos las cosas que nos han distanciado y empecemos a generar nuevos buenos hábitos, por decirlo de alguna manera. Es que nos contagiamos, nos impregnamos de malos hábitos. Y el distanciamiento a nivel del núcleo familiar ha sido un mal hábito. Cambiémoslo y aprendamos a empezar a decir te amo, a decir gracias. Hijos, es bueno de que empecemos a agradecerle a los padres el esfuerzo que hacen, a esa mamá que se levanta a horas tempranas a preparar todo el alimento, desde el desayuno, a tener la casa ordenada y limpia, a preparar el almuerzo, que vela por el orden y la limpieza de la ropa, que cuando usted llega encuentre ropa limpia, que se esfuerza su papá y su mamá para que usted pueda estudiar, o que ya usted tal vez ya estudió y ya usted es un profesional, pero usted no lo logró solo, lo logró porque hubo alguien detrás de usted, y principalmente fue su gente en su casa que le tendieron la mano, que usted tal vez desconoce cuántas angustias, cuántas lágrimas se derramaron, cuántas desesperaciones vivieron sus padres en el momento que no tenían el recurso para poder darle a usted una mejor calidad de vida. Hay que ser agradecidos, esposos con las esposas con los esposos. Es que nos hemos acostumbrado a que lo cotidiano ya es el ir y venir. Como cuando, por ejemplo, vamos y nos duchamos y el elemento simple de abrir una llave de la tubería para que caiga el agua es tan normal, o tomar agua del grifo para saciar la sed, ya es tan normal que no nos detenemos a mirar lo sorprendente que es esto. Entonces construyamos ese puente de amor que viene acompañado de comunicación, que viene acompañado de respeto, que viene acompañado de esa tolerancia, que viene acompañado del acercamiento físico, que viene acompañado de la validación a través de las palabras que expresan el afecto. Cambiemos las palabras, cambiemos esas palabras de tonto, bruto, no sirve para nada. ¿Cuántas personas han sido marcadas, fueron marcadas o están siendo marcadas con palabras destructivas? Saquemos eso, porque eso no construye, eso distancia. Y usemos estas palabras de amor, eres especial, eres una persona sorprendente, eres una persona inteligente. Validémonos desde esas ópticas y vamos a mirar. El puente de la reconciliación, que tiene que ver con el perdón.
Es que sí, es que en ese distanciamiento que hemos tenido, nos hemos herido. Mire, yo le puedo contar a usted de casos que quizás usted también los asocie, porque usted conoce casos así, de familias que tienen años de estar enojados, de padres que no le hablan a sus hijos, o viceversa, hijos que hoy están resentidos con los papás, no les dirigen tan siquiera la palabra, por situaciones que se dieron, por equivocaciones que se dieron, porque seguimos anclados a un pasado que no nos permite ser libres en este presente y mucho menos nos va a permitir avanzar hacia un mejor futuro. Entonces, ¿por qué no pensar en el puente de la reconciliación que involucra el perdón? Que tiene que ver con dos cosas. La primera de ellas, con reconocer los errores. Nos cuesta, de verdad que sí, a los adultos, nos cuesta, a los que estamos mayorcitos, reconocer que nos equivocamos, porque pensamos precisamente por una conformación generacional que cualquier muestra de debilidad es en contra de nosotros, que cualquier fragilidad emocional que yo muestre ante mis hijos, lo que me hace es perder autoridad y credibilidad. Y viera que no, mira que cuando nos mostramos frágiles, vulnerables, mostramos que realmente somos seres humanos, que no somos perfectos, que no somos intachables, que nos equivocamos. Y por eso la importancia de recurrir al perdón, por eso la importancia de reconocer los errores, de decir lo siento, de decir perdón, perdón por lo que dije, perdón por lo que hice, perdón. Es que me salí de mis casillas, pero perdón, y corregir, porque también no se trata de pedir perdón y seguir incursionando en lo mismo, es corregir para no seguir hiriendo. Es que el puente de la reconciliación tiene que ver con lo que el perdón también significa, que es cancelar la deuda. Es donde yo no sigo arrastrando, yo no sigo viviendo bajo la idea de lo que me hicieron, lo que viví, es que a mí me pasó. Sí, le pasó, ¿en qué tiempo? Pasado. Entonces lo que hay que hacer con eso es cancelar la deuda. Es decir, yo no voy a dejar que lo que me sucedió en el ayer me venga a controlar en el hoy. Por lo tanto, yo decido, porque es una decisión, ni siquiera es un asunto en el que Dios se mete. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No es un asunto que usted es que le voy a pedir a Dios que me ayude a perdonar. Y Dios le dice, para eso te di la voluntad. El perdón nace de la decisión en la voluntad, donde sí, decido que cancelar la deuda como lo explica la Biblia, que tiene que ver y se ilustra de diferentes maneras en este ejemplo de cancelar la deuda. No me debe nada. O sea, me ofendió, decido perdonar. No le voy a dar relevancia a esas palabras, no le voy a dar relevancia a eso que me hizo. Y empiezo a vivir diferente y entonces logro acercar esa brecha. Sí, porque la brecha se hizo grande a través del resentimiento, a través del rencor, a través del odio. Se fue haciendo cada vez más extensa, y entonces fue difícil de verdad podernos acercar. Necesitamos de verdad construir esos puentes y ya finalizando el puente de la espiritualidad. Necesitamos de verdad unirnos, de verdad que necesitamos fortalecernos en orar en familia, de verdad que necesitamos retomar eso que nos une. No podemos separar lo espiritual del ser humano. El ser humano es físico, es emocional, pero también es espiritual. O sea, necesitamos de Dios. Necesitamos, cuando tengamos la libertad de podernos congregar ya en una normalidad ya controlada en nuestros países, el poder asistir, bueno, pero ahora si no podemos asistir a un lugar, a congregarnos, poder estar juntos en espacios como estos, en espacios donde podamos escuchar juntos un mensaje que no se quede como que qué bueno hubiera sido que lo hubiera escuchado mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, no, escuchémoslo juntos. Y qué rico sería que después de escuchar esta presentación o una enseñanza de la que usted escuche, servirse una taza de café y conversar, un vaso de refresco y conversar y analizar como familia lo que se enseñó, lo que se predicó, qué interesante, y los puntos de vista. Y es interesantísimo porque cuando tenemos las generaciones manifiestas, que están prácticamente todos incluidos, están baby boomers, está la generación X, está la generación Y, hay millennials en casa, hay la generación alfa, los más jovencitos, y que ahí están,
Qué importante es escuchar los puntos o sea, cómo analizaron el tema y escuchar sus puntos de vista. Y entonces nos van a abrir un abanico de posibilidades. Qué importante es esto, poder abrazarnos y bendecirnos mutuamente. Es que se hace fácil decirle Dios le bendiga al hermano, a la hermana, al vecino. Es que la palabra Dios le bendiga es tan común. Usted la ve en redes sociales, bendiciones, lo ve entre artistas, entre periodistas, en fin, en deportistas, de un montón de gente. Pero qué importante es poder bendecirse el uno al otro, bendecir a los hijos, que los hijos bendigan a los padres, que el esposo a la esposa, que el esposo al esposo. Si de verdad nosotros ponemos conciencia en esto, si de verdad nosotros, como dije al principio, cuando se va a construir un puente, porque ha pasado una situación que trajo al suelo el puente que antes había, que en este caso lo he planteado como esas brechas generacionales, ahora lo que vamos a construir juntos, es ese puente que requiere del tiempo, que requiere de la intencionalidad de los dos de acercarnos, que requiere de la humildad de las dos partes, que requiere de aprender a escuchar, sin abrir la boca para reclamar o para defenderse, solamente escuchar. Es filtrar, es analizar, para poder nosotros de verdad aprender. Termino diciendo, creo que esto deberíamos prácticamente aprendérnoslo de memoria en los hogares, cuando vamos y decimos allá en el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor, dice, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios le da a sus amigos mientras duermen. Si no ponemos a Dios como el que lleve la batuta, como aquel director que lleva esa piecita que se le llama la batuta, que dirige una orquesta instrumental, ese es Dios, que dirige esa sinfonía que se llama familia, que sea el que construya Él, que sea el que edifica, que no sea un simple invitado en nuestra casa, sino que sea el que maneje las llaves de la casa, que tenga acceso a todos los rincones de la casa, incluso si a esos que están desordenados, para que nosotros nos veamos en la obligación de ordenarlos. Pero de verdad que nosotros necesitamos que Dios tome el control de nuestras vidas. De nada sirve, dice la escritura bíblica, si Dios no está cuidando la ciudad, de nada sirve que los demás la estén vigilando, porque el enemigo va a entrar por cualquier lugar que nosotros no estamos apercibiendo. Por lo tanto, traigamos a Dios a nuestras familias, traigamos a Dios a nuestras vidas personalmente hablando, y juntos construyamos Él o los puentes que sean necesarios y que hacen falta para acercar esa brecha que se hizo, por lo que fuera, por aquella discusión, porque me siento inadecuado, porque no me escuchan, porque no me entienden, porque ese muchacho no sabe lo que dice. Bajemos, pongámonos al nivel de gente que quiere que su familia de verdad sea bendecida por Dios. Yo espero que usted se vea motivado, que se vea inspirado, que se vea impulsado a que como familia hagamos todo el esfuerzo habido y por haber para que la condición de familia mejore cada día. Que Dios me le bendiga y de verdad que muchas gracias por usted haber sacado este tiempo